sí que aquí hay un cantar que nun se llama, que nun ye la de, y es el que probablemente sella la canción por la que más se vos conoz, pa bien o pa mal. Mucha xente pa mal, pa'l mío sentiu en sin razón. Y ye nun yes tú. Y ye que, bueno, ye una canción que hoy en día tendréis problemas para sacar, pero claro, yo sinceramente pongo a analizar la letra y, por ejemplo, el mismo estribillo, nun yes tú, nun yes, pa mí lo que más significa ye nun yes lo que ñaces, sino lo que yes, y es lo que yes tú, ¿no? Las interpretaciones fales cada uno como de la gana. Entonces, pues muy bien, el que se sienta ofendidísimo, vaya machistas, groseros o homófobos, no sé qué, bueno, vale, para ti la peseta. Pero la realidad es que una canción así sacada sin contexto ningún puede pasar cualquier cosa. En el contexto que se sacó, y una chancia de una broma de tal, y lo que llama la atención, que en un pueblo pequeñín salga alguien que de repente llame mucho la atención, porque habría su homosexualidad, pero como siempre oculta, ¿no? Y la transexualidad. Pues, hombre, que también falasteis de un tema tabú de aquellos. No se hablaba. No, un tema casi inexistente. Yo, si te digo la verdad, no fui consciente hasta años después, porque esto sale de una anécdota de, coño, que hubo un que se operó y cambió de sexo, no sé qué. Y prácticamente no era un tema tan de actualidad como ahora que genere controversias ni nada, simplemente. Y una anécdota como la de Polo. Como tres, o sea, claro. Igual que una canción y era la de Chacho, otra de Polo, otra de no sé quién, pues son personajes que tenemos en el nuestro entorno. Diccionario berrón. Algunos están basados en gente real y otros no, como que escribe novelas, claro, qué sé yo, inspiración lejana. Y bueno, y por cierto, para la gente que dice que bueno, que el contenido puede ser homófobo, no sé qué, pues hombre, yo creo que queda claro que no hay una toma de postura de decir a mí esto parece fatal, ¿no? Simplemente hay una... Hombre, y ya falamos de eso, del mismo estribillo. Pero, por ejemplo, cuando decís eso, que pato patas perdiu y es lo que la gente dice tal, hombre, yo esto también veo como un símbolo de la represión que sufría pues esta gente de aquellas. O sea, yo que de verdad estás analizando. Yo creo que si de verdad fuera una canción homófoba o transfoba, ya incluso como muchos y muchas dicen, yo creo que lo que diría directamente es t'has perdido a secas, no pato patas perdido, ¿no? Bueno, no sé. Yo no sé, yo creo que en general la mentalidad de va cerca de 40 años en estos temas no tiene nada que ver con la ahora, no hay o sea, no había la sensibilidad que hay. No se planteaban así los temas. Con este tema y con otros muchos, simplemente pues, anécdota de... Ahora, lo que se constata es ¿había homofobia en el mundo rural? Y en el urbano también, pero en el mundo rural, que es el que conocemos bien, sí. Demostrábase a diario, continuamente, maricón, no sé cuánto. En los campos de fútbol, vete ahora. No llames negro a uno, pero si llames maricón, está mal visto. Quiero decir, y igual, estás insultando, tal, eso sigue en la sociedad que estamos. Sí, hombre, sí. Igual que en la de los años 80, casi. Sí, porque hay ahora ya otra parte de la sociedad mucho más sensibilizado que dice, oye, vamos a verlo de otra manera. Pero cuando salió la canción, esto ya era una forma de decir, esto es lo que pasa a alguien en este entorno. No, y básicamente, o sea, tú cuentes una historia. Exacto. Y por cierto que suele ser así. Hay gente que es de aldeas y tal que no, pues que acaben marchando para la ciudad, para otro sitio. Es algo más anónimo. Claro, que porque se lo llama mucho la atención. Pero es que no tiene nada de particular. Claro, cuando se dicen toda la parroquia llama la atención. Y es lo que pasa en un entorno pequeño donde todo el mundo se conoce. Sí. Alguien que se sale de madre, sí, pero de lo que es la norma. Pero eso no es ni bueno ni malo. Pero eso, claro, yo vivo en un pueblo y también sé lo que es. Y en la parroquia llama la atención el que se cambia de sexo y el que va a estudiar una ingeniería a Barcelona. Claro, y en nuestra época, si traes los pelos largos, llamabas la atención. El que compra un Tesla y el que... Claro, en ese entorno, entonces, y es lo que describe la canción, que la quiere interpretar alguien como homófobo, transfobo, no sé, allá él. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces esas críticas ni siquiera vienen de personas que sean homosexuales, personas trans. Porque yo sí fue esa canción y me viene un tras de, oye, moléstame siéndome ofendido. Vale, yo puedo aceptarlo. Claro. Pero que me venga
Pepito19 por Instagram y diga sois unos tranfos. No sé, yo... No voy a decir a dónde te mando porque yo sinceramente, no quiero poner restricción de edad en tú YouTube. si analices las canciones, no solo les nuestras, les de cualquiera, canciones de va 30 o 40 años. Hombre, vas a encontrar toques machistas y tal, fas- pero porque ya sí la sociedad. Tú si fas un Porque comentario- tenemos lo metido en una cabeza No. hasta un punto en el que ya es imposible darse cuenta de todo. Tú en el momento que alguien fa una canción non va contando lo que se le ocurre y non está pensando más allá, pero si empiezas a analizar años después en determinada frase o determinada cosa que pones, dices, esto hoy en día, pues si tú agarras de canciones de los ilegales, pues un montón de ellos en las que hay cosas que hoy en día resulten bastante inapropiadas, o de Loquillo, o de tantísimos, o de Nino Bravo, o de La oreja de Van Gogh, si es que no hace Cualquiera, falta, si o sea, es que ya claro. cualquier género, no se salva, no se Coño, salva si nadie. ya oí una crítica sobre hacia Amaral por esa canción que tenía de Sin ti no soy nada. Que claro, que deixaba en muy mal lugar a la mujer y decías, Sin ti no soy nada. Y digo, joder, pero también esto no se puede cantar nada, no sé. Oye, si ella, la persona, o sea, ahí tener en cuenta que ella es lo que se llama un yo poético, ¿no? El que dice eso, sin ti no soy nada, no tiene por qué ser Eva la que lo dice, ella. Da la casualidad que ella es la que canta, pero puede ser un paisano, puede ser quien sea, ¿no? Sin ti no soy nada, eso es lo que siento yo, que te necesito a ti, pero no porque yo sea mujer no soy nada comparado contigo. Yo no creo que hay que ir, pues hubo muchas críticas, oíles yo, con respecto a eso, No, como que en qué lugar quedaba la mujer por decir eso. Digo, joder, es que Igual no sé. hay xente que non tiene más que facer. O sea, es que el problema de esto, ya estamos yéndonos mucho al tema, Sí. pero bueno, y es que el problema de esto principalmente son los propios algoritmos de las redes sociales. Si tú un día te sal por casualidad una canción que no te presta, un vídeo que no te presta, y lo critiques y comentes, eso ya es una interacción. Hombre, claro. Y los algoritmos son máquinas que no distinguen lo que te gusta, lo que no te gusta, distinguen lo que consumes. Si lo Entonces te viste- sal más, y te sal más, y te sal más, y esta gente que fai, pues criticar todo lo que hay sal. Dígnase cada vez más. A mí, Claro. a mí sáleme culiebre esto seguido. Veo una culebra ahí comiendo un mono o la virgen y entonces el algoritmo dice, hostia, gústate esto, ¿eh? Y empieza a meter culiebres, boes... Esta hay una pregunta, que una buena pregunta que no tenía. ¿Cuál es el vuestro algoritmo en Instagram? ¿Qué vos sal en Instagram, en redes sociales y Non demás? tengo yo nun No. gasto, nun Yo no gasto, entiendo- yo no entiendo nun nada gasto de de eso. redes sociales, nada de eso. ¿Y verdad que desde no- el grupo? No entiendo nada de Llévales otro. Yo Ah, no- bueno. eso. Yo no tengo ni puta idea No, de es eso. que eso no. Neguéme. Fai tiempo sí que tenía su Facebook, Instagram no. Facebook, cosas, pero quité. Es que eso, yo era una cosa horrorosa. Cuando empezó la gente ya. No sé. Igual ya la sociedad que tenemos y tenemos que fumar así, pero no me gusta, no me gusta. Tú dices, joder, lleva 3 días lloviendo y pones en Facebook. Joder, qué putada, otro día lloviendo. ¡Calla, gilipollas! Entonces no llueve, no, ¿cómo a ver? Y ya está, digo, joder, con todo. Marcha de Asturias, si no quieres que... Sí, exactamente. Agenda 30-30. Y es terrible el anonimato este que da lo rápido que la gente se lanza a insultar. A Sí, sí, descalificar El que ya era Bartolo antes, ya era Bartolo en Chigre. Y entonces decir, quita para allá, quita para allá. Pero ahora que ya Bartolo en las redes tiene una difusión de la Virgen. Claro, antes y la su escuchaba- opinión ya es de igual de válida, exactamente igual de válida, que la de un señor que se dedicó los últimos 30 años a investigar sobre el clima y sabe más que Dios. Sí, sí, sí. Pues llega un Bartolo y este no tiene ni puta idea. Y vale esa opinión. Si la dices en Chile, tú cae la boca, zoquete. Si no sabes ni dónde tienes la mano derecha. Claro, y en Chile escuchaban ante 5 y en redes escuchan ante 1000. Claro, las redes es como un chigre Amplificado. pero un chigre en el que hay millones de millones de babayos. En su mayoría.